Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Les quería hablar acerca de Dios y cómo cuando tenemos a Dios en realidad no estamos ciegos, pero en nuestra humanidad nos hacemos como no ser entendidos en Dios. Cuando vamos a nuestra humanidad, pues en realidad nos cegamos. Solo podemos ver por nuestros ojos de carne y Y el mundo en realidad parece algo nuevo o, como les dijera, parece algo muy, muy incierto y inseguro y desconocido, como que nuestro futuro en realidad nunca lo conociésemos. Como que muchas cosas fueran desconocidas para nosotros. Mas Dios nos ayude grandemente siempre para poder permanecer en Él y guiarnos solo en su Espíritu Santo, porque si nos guiamos por sueños, por ideas, religiones y por personas y no por el Espíritu de Dios, ciertamente eh, vamos a ser, como les dijera, vamos a ser engañados o turbados y vamos a terminar en lo peor que jamás imaginamos. Podemos haber en otros tiempos hablado de otros diciendo no, que tal y tal es malvado, pero podemos terminar igual o peor. Eso no desecha lo falso y lo mentiroso de muchos que predican falsamente y con engaño y no lo verdadero de la palabra. No desmerita aquello, pero sí, pues debemos permanecer en Dios para no nosotros llegar a su estado y si no, peor. Como les puedo decir, mis amados hermanos, pues uno en Dios no es ciego. Yo vi muchas cosas cuando Dios me cambió y me limpió y hizo grandes cosas en mí, como fue mi conversión más que nada. Y me mostró sueños casi pues reales. No solo sueños, también venían cosas espiritualmente perceptibles en el estado, ¿cómo se puede decir?, despierto. Y otras que pues eran en el estado espiritual dormido, pero sí eran reales y sí eran cosas de Dios. No solo eran, siguen siendo, pues las mismas cosas no van a cambiar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Él está en alguien y su presencia es el mismo Dios. No es que Dios cambie, sino que aquella persona puede cambiar. Y por sus cambios, pues, aparta la presencia de Dios. Pero Dios es el mismo siempre. Entonces todo lo que tenga que ver con Dios, pues, va a seguir igual. Su justicia, su amor, su verdad, su perfección, su gracia, su palabra, su Espíritu Santo y todo. Y así, mis hermanos, pues la verdad yo vi muchas cosas y recordando aquello, pues recordé que pues sí tuve un sueño, en mi parecer pues sí fue más largo, pero fue una parte de todos esos sueños y salía el que yo les voy a contar ahora, el cual solo me voy a ir a esa parte. Me acuerdo que yo estaba en un lugar, pero quería llegar a otro. A, a ver a mi novia en aquel momento, la cual ahora es mi esposa. Y claro, llegaba a ese lugar y pues
Recuerdo que llegaba entré a una habitación que supuestamente eran como su casa o así, y estaba su tía o sus tías, varias, y preguntaba yo por ella, y me decían, no, esa, así como desmereciéndola o como, ¿cómo les puedo decir? Como, como, como no teniendo afecto por ella, le decían, no, esa está ya orando, o sea, esa está ya orando. Y yo veía en esa pieza, pues, hombres con sus hijas haciendo miles de cosas, o sea, perversiones y cosas, pues, de la carne. Y, y yo pasaba esa pieza así, iba a donde estaba ella. Y, y ella sí estaba orando, recuerdo. No recuerdo exactamente pues lo que hablaba con ella y todo. Recuerdo que me la subía a mis espaldas, como no sé cómo se llamará en cada país, pero como allá se dice a caballo, o sea, la persona firmada de acá, y tú le sostienes sus pies. Y para irme de ese lugar, porque pues estaban pasando cosas, y, y me salí de ese lugar. Recuerdo que sin equivocarme salí de ese lugar, me devolví al otro lugar. Y en el otro lugar pues había un río, canal o un río muy grande, pero era un río grande, ancho, pero sus aguas eran turbias, oscuras, sucias, 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 sucias. Y iba en la dirección así, yo mirando hacia mi frente, iba así, la corriente de ese río iba hacia mi derecha, muy fuerte, fuertísimo, y con esas aguas turbias, como cuando, por ejemplo, llueve mucho y los ríos suben su caudal y arrastran toda porquería y basura y tienen una corriente muy fuerte, o sea, que tú al verla, pues tú dices, no puedo nadar en contra, o no puedo ni siquiera ir así, quedarme ahí donde estás, sino que te arrastra fuerte, o sea, te lleva con todo, con mucho caudal. Entonces yo iba cargando pues a Esmeralda y pues sí, pues era un peso en mí, más de lo normal. Y recuerdo que miré hacia el lado y vi a un hermano que pues era mi hermano espiritualmente fuertísimo en Dios, tal cual me había dejado el Señor, en mi cambio así, pero con nada que me desequilibrara mi amor a Dios, nada, 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 así como cuando Dios me cambió. O sea, con un amor grande a Dios y una perfección, pues como Dios te la puede dar. O sea, sí lo percibía a Él como un hermano, pero como yo estaba en aquel entonces. Y, y pues lo vi como Él se lanzó adentro y empezó a nadar en contra de ese río gigante de agua negra, y empezó a avanzar hacia donde había que ir, porque había que ir en contra. No era irse con el río, había que ir en contra para llegar al lugar. Y él empezó a nadar, pero sus manos se movían como rapidísimo y empezó a avanzar en contra y hasta que lo vi pequeñito donde se alejó tanto. O sea, avanzó rapidísimo y justo había como una curva y ya pues ahí ya no se veía. Y yo quedé así, wow, Señor, pues con usted todo es posible. Y yo iba cargando a Esmeralda y no la quería dejar. Pero pues él se lanzó, pero iba solo.
y así pues ir en contra de esa corriente, aunque para humanamente, así un humano normal en contra de esa corriente no iba a poder jamás, pero pues era una ventaja que fueras tú, solo, sin peso, sin nada, se podía. O sea, yo en Dios pues decía, oh, pues sí, con usted facilísimo, pero el peso que yo llevaba, o sea, mi esposa o pues en ese entonces mi novia, recuerdo que para ver metí el pie en esas aguas, lo hundí y sentía como que me tomaban y me tiraban así. O sea, aparte querían agarrarme y tirarme hacia abajo, hundirme. Entonces pues metí ese pie y yo dije, no, esto está imposible. O sea, dije yo, esto está imposible. Así humanamente dije, no, está imposible, Señor, dije yo. Y más llevándola a ella, o sea, pues no podía ir yo solo, o sea, ni siquiera era que fuera yo solo el que iba a ser dañado si me iba ahí. Iba a arrastrar a mi esposa o a mi novia en ese entonces. Y a mí nunca me ha gustado dañar a otros. O sea, es fácil cuando el riesgo lo corres tú solo, pero cuando pues sabes que llevas a otros contigo, te esfuerzas muchísimo más. O sea, no quieres dejarlo. No sé si todos tengan el mismo corazón, pero para mí es así. Y pues lo único que hice, pues cerré mis ojos y, y la sujeté firme. Decía yo, no sé cómo le voy a hacer, Padre, pero yo sé que con usted puedo. Yo sé que con usted puedo. Y pues me iba a lanzar, o sea, ahí terminó, o sea, pues ahí quedó con que yo sí me iba a lanzar y no sabía cómo ni de qué forma, pero iba a poder. No fuera tan rápido, no fuera como con la misma agilidad, porque yo decía, pues voy a ir ocupando mis brazos para ir afirmándola y así, ¿cómo lo voy a hacer? Pero lo hice. O sea, mi sueño terminó cerrando mis ojos, pues y depositando todo en Dios. Yo decía, Señor, para usted todo es posible y con usted todo lo puedo, Señor. No sé cómo va. Y así. Y ahí les puedo demostrar que Dios ya me había avisado las situaciones de mucha dificultad. O sea, que, que eran una carga pesada. O sea, que iba a cargar una carga muy pesada. Y, y así mis hermanos. Y que tampoco iba a querer, que no la quería dejar, o sea. Esa es la verdad o era la verdad, pues que no la quería dejar. Y es tal cual lo estoy viviendo ahora, o sea, Dios no te revela cosas que sean falsas. Mi esposa también se deja guiar mucho por sueños y sueños, pero ella no entiende. Yo una vez le dije que los sueños significan algo, o bueno o malo, o es un propósito bueno o malo. Pues se lo tomó muy a pecho y piensa que los sueños, o no sé si era el espíritu que entró para para hacerle mal, pero piensa que los sueños son algo muy, muy certero y perfecto. Y pues me ha tocado mucho explicarle que no todos los sueños proceden de espíritus de Dios o enviados por Dios o para buenas cosas. También hay sueños que proceden de espíritus engañosos para mal, para destrucción, como cuando ella pues veía que tenía sueños que yo con no sé quién y así. Y yo tranquilo y ella despertaba diciéndome que eso no se hace, que cómo podía hacer eso, haciéndolo real. Y se armaba una discusión de la nada y yo le decía, mi amor, hay sueños buenos, hay sueños verdaderos y sueños de espíritu engañoso. ¿Qué cree usted que sea ese espíritu si en realidad yo estoy aquí tranquilo reparando esto y usted se despierta y se arma una discusión y un pleito de la nada? ¿Cree usted que eso proceda
de lo bueno, esos son espíritus malos. Pero aquí también le estoy poniendo ejemplo a ustedes que si permanecen en Dios, las revelaciones y saben tener discernimiento del Espíritu que les revela las cosas, van a ver que en realidad Dios te dice todo lo que va a pasar antes que suceda, porque Él no nos abandona. Y pues así era mi sueño, una carga muy pesada y yo no la quería soltar. Y mi única confianza para poder llevarla, esa carga, pues era Dios. Yo sabía que humanamente no podía, ni lógicamente, o sea, lógicamente, lo humano, lógico, normal, posible, las reglas, pues las reglas humanas y toda la ciencia y la gravedad y todo lo que tú puedas ver humanamente, no había manera. Con Dios podía, claramente, pero aparte de poderlo claramente, era mi carga muy pesada. Y pues sí, es una carga muy pesada que cargo, mis hermanos. Y solo confío en Dios para poder estar bien en Él, tener la fuerza para poder salir adelante. No solo adelante en este mundo, o sea, adelante en Dios, permanecer en Dios primeramente. Y Dios jamás me va a dejar solo, aún sea en este mundo o donde sea. Él jamás nos va a dejar solos, mis hermanos. Y muchas más cosas que el Señor me mostró ya. También me acuerdo de otro sueño, también es solo una parte, son sueños larguísimos, de muchos procesos, de muchas cosas, de mucha dificultad, de cosas que se movía la tierra, maremotos y cosas grandes. Pero recuerdo la parte, pues, cuando ahí aparecía en mi país, en Chile, o sea, mi país terrenal, pues, no mi país celestial. Bueno, también Dios me mostró un sueño de eso. Y, y ahí salía, pues, visitando a una persona, una familia de una señora que era un amigo que yo tuve cuando estaba en el mundo. Y tenía muchas hijas. Y pues salía a visitarlos a todos ellos. Y pasaba por ahí, les hablaba de Dios, pues ella estaba medio enfadada conmigo, aunque nunca era así en realidad, nunca. Yo cuando incluso le conté el sueño antes de venirme y decía, X, ¿por qué sería? Yo le decía, solo Dios sabe, pues el tiempo pasa y uno nunca sabe las cosas. Cómo, por qué o cómo llegan a a ciertas cosas, o sea, a ciertas situaciones. Y, y claro, pues recuerdo que al final pues todo mi amigo y todas preguntaban sus hijas y me miraban y decían, no, pues déjala, está así. Y yo me despedía pues, pero bien, me despedía bien de ella, de la señora o de la mamá de ella, pero no me quería ni mirar. Y me iba y mi amigo me iba a dejar y pasaba como un, un abismo que yo sabía que era infinito, era un abismo infinito y era como una pared o ¿cómo le llaman acá? Era como una pared o una pared o muralla, pues en mi país es como muralla. Y, y entonces era una pared o muralla y al otro lado pues también. Y yo tenía que cruzar por ahí, no había otra manera. Pero en esas dos cosas pues había un abismo infernal hacia abajo. Solo se veía oscuro y pues recuerdo que pues yo iba y primero era como que iba en una silla de ruedas. Pero esa silla de ruedas no era porque yo estuviera inválido. Era porque yo, esa silla era para ayudarme, para hacerme más fácil las cosas.
era como un instrumento de ayuda para mí. Recuerdo que me tomé con mis manos una y la balanceaba y balanceaba mi silla. Entonces recuerdo que iba como por la mitad balanceándome para llegar al otro lado. Y yo dije, ¿cómo le hago? Porque se me puede resbalar mi silla donde yo le iba firmando con los pies, presionándola, así para que no se me soltara. Entonces dije yo, ok, y me sostuve de los dos extremos, o sea, siempre sosteniéndome, no podía dejar de sostenerme, pero me sostuve de los dos extremos, pero en paralelo, o sea, no balanceándome ni tratando de avanzar. Y empecé a balancear mi cintura para atrás y para adelante hasta que lancé mi silla con fuerza para que llegara antes que yo a donde había que llegar. O sea, la lancé primero que estuviera ya, y luego seguía yo pasando. Y sí, pues la lancé bien y cruzó bien. Pero pues yo seguí balanceándome al cruzar. Luego que terminé de balancearme y cruzar, me subí al barandal, a la pared o a barandal, y pues me iba por arriba caminando y para al otro lado donde tenía que llegar era bien hondo también, o sea, el piso estaba bien lejos, pero habían como montones de palos así amontonados que llegaban casi arriba. Entonces dije yo, ¿cómo le hago, Padre? ¿Cómo le hago, Señor? Y me lancé del barandal o de la pared al montón de palos y empecé a bajarlos por la orilla. Cosa que llegué abajo. Y al llegar abajo, pues lo que era mi silla, pues yo la fui a buscar. Y pues mi silla era una persona. O sea, eso que yo tenía como para ayuda, para que me ayudara, era una persona. Se convirtió en una persona, o sea, era una persona en realidad. Y, y recuerdo que esa persona empezó a correr, no de mí, pero empezó a correr, a correr y a perseguir lo que a correr y a perseguir a un toro gigante, con unos cuernos feroces y negros, gigante. O sea, un toro normal, pues yo te estoy hablando de que multipliques ese toro por unas 20 veces. Y de esos toros bien robustos, marcados, bien satánicos en realidad, con su musculatura bien así intimidante y sus cuernos también. Lo empezó a seguir. Y ese toro reflejaba a era un enemigo muy grande. O sea, en el sueño pues yo sabía que era Satanás. Y, y recuerdo que lo empezó a seguir, pero rapidísimo. Y yo pensaba dentro de mí y le decía, no, no. O sea, lo quería detener, no, no, no. Porque también yo a él le había enseñado muchas cosas. Y le decía, no, no, no. Y se sube y se encarama encima, o sea, se monta encima de él y queda como por aquí, en su parte robusta y afirmado de acá. Y el toro empieza a correr y yo pensando dentro de mí, así hablando, no sé, en el sueño decía, ¿y por qué está haciendo esto? Si no tenía que atacarlo así, porque él no va a ser capaz todavía. Si yo no hago eso, ¿cómo va a ser capaz él? O sea, si yo no me arriesgué a eso, ¿cómo va a ser capaz él de soportar que yo le estaba enseñando? Porque era una bestia feroz, o sea, había que tener mucho cuidado. Y si tú pues te ibas en contra de ella y sin fe y confiando en Dios, aún corrías mucho riesgo, o sea, era un peligro grande. Y yo así como, no, 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 y ya pues él ya estaba encima. Lo que único que recuerdo que empecé a seguir a la bestia, como iba él encima. Y la empecé a seguir mientras yo lo veía a él encima que se movía como trapo para ir para acá, pero bien chiquito. Y la empecé a seguir para ver dónde iba a llegar, o sea, pues yo no la iba a detener tampoco. Porque él hizo lo que no debía, o sea,
nadie le dijo que lo hiciera o que él, cómo lo hiciera ni nada. O sea, pues solo se lanzó en contra. Y, y recuerdo que la seguí, lo miré para donde iba, hacia allá, hacia acá. Y la bestia no nos hubiera atacado, o sea, él le dio autoridad a esa bestia para que pudiera dañarlo. La bestia no tenía que atacarnos a nosotros. Si nosotros no le hacíamos nada, o sea, nosotros podíamos incluso, en mi sueño yo sabía que tenía la autoridad de decirle por dónde se fuera o que se fuera, pero yo no tenía que llegar a eso con ella. Pero pues mi CIA o lo que a mí me ayudaba o al que a mí me ayudaba en ese entonces, que era una persona, recuerdo que hizo eso y yo seguí a la bestia hasta que recuerdo que llegó una pared inmensa y la bestia lo que hizo fue tirarse así corriendo con toda su ira y su fuerza, y como era grandote era pues peor que un tanque o lo que fuera, gigantesco. Y, y se tira en contra y choca así, y en vez de tirar su cabeza, ¡pum!, hace así con la espalda donde justo estaba él, y se destrozó la pared. Y yo cuando vi eso dije yo, bueno, padre, dije, yo no quería eso, pero pues no sé ya, no hay esperanza. O sea, pues yo sabía que Dios podía hacer miles de cosas, pero dije yo no, con esto pues ya no hay esperanza, ya desapareció. Y el que me ayudaba, pues ya para mí ya se deshació en eso, ya no existía en realidad. Y pues era el único que me acompañaba en realidad y que era alguien importante y me ayudaba mucho. Y recuerdo que al final pues ese fue uno de mis sueños y continuaba, después seguí caminando, pues ya iba solo, pero recuerdo que estaban todas las ciudades destruidas, había pasado algo muy grande. Y recuerdo que vinieron niños y así jóvenes y querían asaltarme, porque ellos querían como sobrevivir. Y recuerdo yo que me pegaron y todo así. Yo sabía que les podía pegar humanamente, porque a mi sueño yo le pedí a Dios, o sea, yo todo el momento le pedí a Dios espiritualidad para poder soportar. Porque pues yo sabía mi vida que era y todo lo que yo sabía en peleas y cosas. Y pues humanamente pues yo podía pegarle a varios. Y en mi sueño yo sabía eso, así como que humanamente yo podía pegarle a varios, levantar los pies y patadas y todo, pero lo que pues hice yo, pues dejé que me pegaran. Le decía, Señor, deme fuerza para soportar. Y me pateaban y así. Y aún en eso, pues yo sabía que mi cuerpo soportaba todas esas patadas y todo eso. Pero yo decía, Señor, deme paciencia, y lo único que afirmaba en mi bolsillo era una linterna. Eso recuerdo. Ese sueño era más largo, era mucho más atrás, yo se lo empecé a contar de un cierto punto. Pero afirmaba una linterna, una luz mía. Pero ya no prendía, o sea, tenía muchos significados. Esa luz ya no prendía. Pero como yo también tengo mucho conocimiento en electrónica y cosas, pues en mi sueño yo tenía la fe de que como todo estaba destruido y había miles de cosas botadas por allá y por acá, que gente no sabía cómo utilizarla, o sea, cosas que no sabían cómo inventar algo con ello y pues era solo basura. Yo cuando esa linterna estaba mojada por otras cosas que pasaron más atrás en el sueño. Y, y recuerdo que yo la cuidaba porque mi esperanza pues era que yo sabía que la podía reparar. Y pues en esas situaciones donde no hay luz ni nada, pues muy útil. Donde hay puro hambre, llanto y aflicción, muerte, pues la luz es muy útil. Y cuidaba,
y los dejé que me golpearan y me puse en una posición aceptando todos los golpes, pero cuidando lo que no quería que me quitaran. Y, y claro, quedé bien golpeado, en realidad pues eran bastantes. Y me paré, sabía que iba a aguantar. Y me paré. Y claro, en mi sueño también estuve dispuesto a decir, hágase su voluntad, Señor, o sea, si me van a golpear solamente o me van a atacar con armas y así, no sé. Y cosas que me paré y empecé a caminar así como golpeado, pero en realidad no tan lastimado. Lastimado a cierto punto, pero no tan lastimado. Pues en mi sueño también conocía mi cuerpo, lo que aguantaba y lo que no. Pero sí quedé lastimado, pero no tanto. Entonces caminaba, pero caminaba como alguien bien lastimado. Porque empecé a observar que de los que me golpeó, un niño de los más chiquitos me empezó a seguir. Pero yo me hacía como que no lo veía. Como que él me iba mirando así. Como que iba oculto y me miraba y se escondía atrás de las cosas y así, pero me iba siguiendo. Yo seguía caminando así como golpeado, pero no por inventarlo, también quedé golpeado en realidad. Y llegué a un lugar pues y me senté, pasé unas casas rotas y todo y llegué a una de madera que estaba bien, ni destrozada ni muy cuidada. Pasé por detrás de partes y así, el niño seguía y seguía y me seguía. Yo lo miraba, pues tú puedes ver al frente, pero ves todas las cosas que están pasando a tu alrededor cuando te concentras. Y yo seguía y seguía y decía, ¿qué pasa, Padre? Vamos, Señor, hágase su voluntad y así. Cosa que me senté y ese niño, pues, como que llegaba de lejos y me miraba. Y recuerdo que le dije que se acercara. Y, y el Señor ocultó lo que yo le dije. O sea, a mí me ocultó, porque yo pues estaba ahí en el lugar presente, en cuerpo presente, pero también estaba viendo desde arriba, en omnisciente. Pero eso pues se me fue ocultado, solo me fui hacia arriba y veía de arriba, pero me acerqué al niño y le empecé a decir unas cosas. Y el niño empezó a llorar y a llorar y a llorar. Era acerca de creer en Dios y muchas más cosas. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y se acercaron muchos más jóvenes, más altos y así. Y como que, pues en ese entonces yo sentí como que me preguntaron agresivo, así como, ¿qué le pasó? ¿Por qué está llorando él? ¿Por qué llora él? Porque él era de ellos. Y yo les dije, ¿quieren saber lo que le pasó a él? Y recuerdo que había muchos, como un tiesto de comida muy grande. Y les dije, pues vengan. Y les empecé a repartir a todos. Era una fila bien grande de jóvenes, de puros jóvenes, largota la fila. Y ahí se acabó. Pero como les digo, todos esos sueños no son cosas muertas, no son cosas reveladas de malos espíritus, son cosas que me habló mi padre y todas son cumplimientos, o sea, cada cosa, todo lo que yo cargo y todo ese peso, pues el Señor ya me lo había mostrado. Uno en las cosas del mundo quiere hacerse el ciego, pero no es así. También recuerdo que cuando estaba allá en mi país, también miré a mi esposa en una casa muy grande, que estábamos ahí. Era como una sala y ellos estaban viendo películas y haciendo ciertas cosas del mundo. Y a mí no me agradó ese castillo grande. Y me acuerdo que me salí afuera
Y ella pues feliz con sus amigos, que incluso parte de la familia de ese lugar, pues las mujeres unas como que trataban de insinuarme cosas y así. Pero yo en Dios pues no me gustó y al final me acuerdo que salí afuera y afuera habían unos jóvenes malos, o sea, malos en el nivel de pues drogadictos y esto y lo otro. Y yo les empecé a hablar